Imagínate esto, un pastor evangélico de Nashville, líder de la iglesia más grande de la ciudad, dice en una conferencia de prensa que Bob Marley es un falso profeta, un adorador del diablo que está llevando a las almas de los jóvenes al infierno. ¿Qué pasa cuando un hombre que dice hablar en nombre de Dios se encuentra cara a cara con un hombre que vive en la presencia de Dios? Nashville, Tennessee. 12 de marzo de 1978. El pastor William Crawford llevaba semanas predicando fuego y azufre. Decía que Bob Marley era un falso profeta, un adorador del diablo, un músico sin Dios que venía a robar las almas de los jóvenes para llevarlas al infierno. Crawford había convocado a la prensa, a su congregación y a toda la ciudad para detener el concierto satánico que iba a ocurrir esa noche. Estaba en las escaleras del tribunal, gritando, condenando, juzgando. Y justo cuando estaba a punto de terminar su discurso de odio, la multitud se abrió. Y ahí estaba él, Bob Marley, caminando tranquilo, sin guardaespaldas, con una sonrisa que no era de burla, sino de lástima. Lo que pasó en los siguientes minutos no fue una pelea a puñetazos. Fue un duelo bíblico. Un rastafari jamaiquino usando las propias escrituras para desarmar, versículo por versículo, a un pastor bautista de 58 años frente a las cámaras de televisión. Quédate, hermano, porque hoy vas a ver cómo el león de Judá rugió no con ira, sino con la palabra. Y como un hombre que fue a condenar, terminó de rodillas pidiendo perdón. Bienvenidos a Bob Marley, el legado oculto. Aquí no solo contamos historias, revelamos el espíritu detrás de la leyenda. Hoy vamos a la capital de la música country, al cinturón bíblico de Estados Unidos, para ver el milagro de Nashville. Para que vivas esta historia como si estuvieras allí, usamos herramientas de narración moderna y apoyo de inteligencia artificial para recrear la atmósfera y los diálogos basados en reportes históricos. Pero la esencia, la teología y la transformación de ese día, eso es tan real como la fe misma. Suscríbete y activa la campana, porque hoy vamos a la iglesia. Nashville, 1978. Una ciudad de iglesias en cada esquina y música country en cada bar. No era un lugar natural para el reggae. Pero la gira estadounidense de Bob Marley, el KA Tour, estaba rompiendo barreras. Bob quería llevar su mensaje de One Love a todos los rincones, incluso donde no era bienvenido. Y definitivamente no era bienvenido por el pastor William Crawford. Imagínate a Crawford, 58 años, traje oscuro, Biblia bajo el brazo, líder de la congregación bautista más grande de la ciudad. Un hombre que había pasado 30 años construyendo una reputación como el guardián moral de Nashville. Para él, Bob Marley no era un músico, era una amenaza espiritual. Durante un mes, Crawford había usado su púlpito, su programa de radio y su columna en el periódico para advertir sobre la invasión rastafari. Nunca había escuchado una canción de Bob. Nunca había leído sobre la fe rastafari. Pero estaba seguro de una cosa, si tenía rastas y fumaba hierba, tenía que ser del diablo. Esa tarde, a las 2:12 de la noche, Crawford convocó una conferencia de prensa en las escaleras del Tribunal del Condado de Davidson. Estaba a solo 6 cuadras del hotel de Bob. Las cámaras de noticias locales estaban allí. Crawford se aclaró la garganta, ajustó sus gafas y comenzó su ataque final. Damas y caballeros, tronó su voz. Esta noche, nuestra ciudad abre sus puertas a un hombre que promueve el ateísmo, el uso de drogas y una religión falsa. La fe de Bob Marley es adoración al diablo disfrazada. Él les dice a nuestros hijos que rechacen a Jesús, que rechacen la autoridad. Sus rastas son un símbolo de rebelión contra el orden natural de Dios. Crawford estaba en su elemento. Se sentía un guerrero santo. No sabía que, a pocos metros de distancia, el falso profeta estaba dando un paseo, atraído por el ruido. Bob Marley escuchó su nombre. Se detuvo. Vio la multitud. Vio al hombre en las escaleras gritando con la cara roja. Bob no se escondió. Se acercó al borde de la multitud, curioso. Hago un llamado a todos los ciudadanos temerosos de Dios para que boicoteen este concierto, gritaba Crawford. No podemos permitir que influencias anticristianas echen raíces aquí. La gente empezó a murmurar. Alguien señaló, Pastor, Bob Marley está aquí. El silencio cayó como una manta pesada. Crawford se detuvo en seco. Miró hacia la multitud y allí estaba Bob Marley, con su chaqueta de mezclilla y sus rastas cayendo sobre los hombros, caminando tranquilamente hacia las escaleras. No había miedo en los ojos de Bob. Había una calma sobrenatural.
Se detuvo al pie de las escaleras, miró hacia arriba al pastor y dijo con voz suave pero firme: Pastor Crawford, escuché que estaba hablando de mí y de mi fe. Esperaba que pudiéramos conversar. Crawford estaba atónito. Esperaba que Bob huyera o lo insultara. No esperaba una invitación al diálogo. Señor Marley, dijo Crawford, tratando de recuperar su autoridad. No tengo nada que discutir con alguien que promueve la impiedad y la religión falsa. Bob asintió pensativo. Pastor, usted dice que promuevo la impiedad. ¿Me puede decir qué significa eso para usted? Usted rechaza a Jesucristo. Adora ídolos falsos. Lleva a la gente por el camino de la perdición. Bob sonrió levemente. Pastor Crawford, ¿estaría dispuesto a probar mi conocimiento de Jesucristo y de las Escrituras aquí mismo, frente a todos? El murmullo de la multitud creció. ¿Un cantante de reggae desafiando a un pastor en teología? ¿A qué se refiere?, preguntó Crawford, nervioso. Quiero decir, si soy verdaderamente impío, no debería saber nada de la Biblia ni de Jesús. Pero si conozco las Escrituras, tal vez deberíamos reconsiderar sus acusaciones. Crawford se sintió acorralado. Las cámaras estaban rodando. No podía rechazar un desafío bíblico sin parecer cobarde. Muy bien, dijo con arrogancia. Cíteme Juan 3:16. Bob Marley miró directamente a los ojos del pastor y recitó el pasaje perfectamente, con una cadencia que sonaba casi musical, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El público se quedó mudo. Bob continuó. Ese pasaje habla del amor de Dios por el mundo entero, pastor. ¿Usted cree que el amor de Dios se limita a la gente que se ve como usted, piensa como usted o adora exactamente como usted? Crawford parpadeó, sorprendido. El amor de Dios es para todos los que aceptan a Cristo como su Salvador. Estoy completamente de acuerdo, dijo Bob. Jesucristo es el centro de mi fe. En Rastafari, creemos que Jesús fue el Hijo de Dios, nacido para mostrar a la humanidad el camino del amor, la compasión y la rectitud. Pero usted no adora a Jesús correctamente, intentó interrumpir Crawford. Bob levantó una mano suavemente. Pastor, déjeme preguntarle sobre el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla de amar a tus enemigos y bendecir a los que te persiguen. ¿Cómo aplica esa enseñanza en este momento, mientras usted me ataca sin conocerme? Crawford abrió la boca y la volvió a cerrar. Estaba siendo superado en su propio terreno. Bob dio un paso más hacia arriba. O tal vez podamos discutir el pasaje donde Jesús dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Cómo reconcilia esa enseñanza con lo que ha estado diciendo sobre mí durante semanas? La multitud estaba hipnotizada. Un músico rastafari estaba dándole una lección de cristianismo básico a un líder religioso. Usted tuerce las Escrituras, dijo Crawford débilmente, pero su voz había perdido fuerza. Pastor, dijo Bob con respeto, déjeme compartirle lo que Rastafari enseña realmente. Creemos en el mismo Dios que usted adora. Leemos la misma Biblia que usted lee. Seguimos al mismo Jesús que usted sirve. Eso es imposible. Rastafari es una secta, protestó Crawford. Pastor Crawford, lo cortó Bob, pero sin agresividad. ¿Alguna vez ha estudiado las creencias Rastafari o está condenando algo que nunca se tomó el tiempo de entender? El rostro de Crawford se puso rojo. Era una pregunta intelectual y moral. Y sabía la respuesta. Creemos, continuó Bob, su voz ganando fuerza, que Dios habita dentro de cada persona, sin importar su raza o nación. Creemos en el estudio de las Escrituras, en la oración, en ayudar al pobre y al oprimido. Creemos que Dios mira el corazón, no la apariencia. Creemos que cada ser humano es creado a imagen de Dios y merece ser tratado con dignidad. La gente en la multitud empezó a asentir. Algunos dijeron amén. Pastor, usted dijo que mis rastas son rebelión. Pero en el libro de Números se habla del voto nazareo, donde los hombres se consagraban a Dios y no se cortaban el cabello. Sansón llevaba su cabello en trenzas como símbolo de su pacto con Dios. ¿Era Sansón un rebelde contra Dios? Crawford estaba visiblemente sacudido. El conocimiento bíblico de Bob era profundo. Usted dijo que promuevo las drogas, siguió Bob. Nunca he usado drogas duras en mi vida. Como alimentos naturales. No bebo alcohol. Vivo una vida de disciplina y oración. Usted me acusó sin preguntar cómo vivo realmente. Bob subió otro escalón. Ahora estaban casi al mismo nivel. Pastor Crawford, ha pasado semanas diciéndole a su gente que soy peligroso, malvado, impío.
Pero, ¿alguna vez ha escuchado mi música? ¿Alguna vez me ha escuchado cantar sobre amor, unidad y fe en Dios? No necesito escuchar su música para saber, empezó Crawford. ¿Para saber qué?, interrumpió Bob. ¿Para saber que tiene miedo de algo que no entiende? ¿Para saber que se siente más cómodo condenando que aprendiendo? El silencio era total. Solo se oía el viento y el clic de las cámaras. Pastor, dijo Bob, casi susurrando. Jesús pasaba tiempo con la gente que los líderes religiosos de su época rechazaban. Comía con recaudadores de impuestos, hablaba con samaritanos, acogía a los marginados. ¿Qué cree que él diría sobre condenar a alguien sin siquiera tomarse el tiempo de conocerlo? Crawford bajó la cabeza. Su confianza se había derrumbado. Su ataque se había desmoronado bajo el peso de su propia ignorancia. Vine a Nashville a compartir música sobre amor, unidad y esperanza, dijo Bob. Vine a cantar sobre el mismo Dios que usted adora. Pastor, en lugar de condenarme, ¿por qué no viene a mi concierto esta noche? Escuche lo que realmente digo. Vea cómo la música une a la gente en lugar de separarla. Júzgueme por mis frutos, como enseñó Jesús. Crawford estaba atrapado. Había condenado sin saber, y ahora estaba siendo invitado a ver la verdad. Y si después de escucharme todavía cree que promuevo la impiedad, dijo Bob, entonces podemos tener otra conversación. Pero que sea basada en la verdad, no en suposiciones. La multitud estalló en aplausos espontáneos. Un reportero gritó, Pastor Crawford, ¿aceptará la invitación del señor Marley? Crawford miró a su congregación, miró a las cámaras, miró a Bob, se dio cuenta de que tenía que elegir entre el orgullo y la humildad. Yo, comenzó Crawford, y se detuvo. Respiró hondo. Señor Marley, le debo una disculpa. Lo condené sin conocimiento. Lo juzgué sin entendimiento. Eso estuvo mal. Bob sonrió, una sonrisa radiante, y extendió su mano. Pastor, todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados. Crawford bajó un escalón y estrechó la mano de Bob. Un apretón firme. Asistiré a su concierto esta noche. Y escucharé con el corazón abierto. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, respondió Bob. Esa noche, el pastor William Crawford se sentó en la primera fila del Grand Ole Opry House. Escuchó a Bob cantar Redemption Song, Exodus, One Love. Escuchó las referencias bíblicas. Vio a blancos y negros bailando juntos. Sintió el espíritu en la sala. A mitad del concierto, Bob detuvo la música. Esta noche tenemos un invitado especial, anunció, señalando a Crawford. Un hombre que fue lo suficientemente honesto para admitir cuando estaba equivocado y lo suficientemente valiente para cambiar de opinión cuando se le presentó la verdad. Eso requiere más coraje que el que tiene la mayoría de la gente. El público aplaudió al pastor. Crawford se puso de pie, saludó con la mano, y se le vieron lágrimas en los ojos. La transformación de Crawford no terminó esa noche. Fue el comienzo. Cambió su iglesia. Dejó de predicar odio. Empezó a estudiar otras tradiciones de fe. Años después, cuando Bob murió en 1981, el pastor Crawford organizó un servicio conmemorativo interreligioso en Nashville. Bob Marley me enseñó que la verdad de Dios puede venir de lugares inesperados, dijo Crawford en el memorial. Me enseñó que antes de condenar, debemos aprender. Y lo más importante, me enseñó que el amor es, de hecho, el mandamiento más grande. Hoy, la iglesia de Crawford tiene un programa llamado Ministerio One Love que ayuda a los sin techo. Y cada 12 de marzo, celebran un servicio especial sobre la importancia de no juzgar, recordando el día en que un músico rastafari le enseñó a un pastor el verdadero significado del amor cristiano. En las escaleras del tribunal donde ocurrió el encuentro, hay una pequeña placa que dice, la verdad emerge cuando elegimos el entendimiento sobre la suposición, el amor sobre el miedo, el diálogo sobre la condenación. Esta historia, mi gente, nos golpea fuerte en Latam, donde a veces la religión se usa para dividir en lugar de unir. Bob nos mostró que no importa la etiqueta, bautista, católico, rastafari, si no hay amor, no hay Dios. Tengo 2 preguntas para ti hoy. Si alguien atacara tus creencias más profundas en público, ¿podrías responder con la calma y la sabiduría de Bob, o reaccionarías con ira? ¿Crees que hoy en día, los líderes religiosos y políticos tienen la humildad de Crawford para admitir cuando se equivocan? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte.
Si esta historia te inspiró, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que el juicio es fácil, pero el entendimiento es divino. Suscríbete para más legados ocultos. Soy tu narrador. Recuerda, Dios no está en el grito del que condena, sino en el susurro del que perdona. God bless. One love.